agenda judicial y desempeño de la Sala Constitucional. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Nos encontramos este miércoles 4 de julio, esperamos que sea una buena semana para usted y para su entorno familiar. Vamos a hacer un análisis de diferentes temas que tienen involucramiento judicial, una agenda judicial. Hablaremos un poco del estado del caso de Mauricio Funes, del presunto desvío de fondos públicos, hablaremos del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también, si el tiempo nos lo permite, una evaluación del desempeño de la Sala de lo Constitucional de 4 magistrados que están por finalizar dentro de 12 días su gestión de 9 años dentro de la Sala de lo Constitucional y también como parte de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Es un gusto para mí recibir al doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También me acompaña Enrique Borgo Bustamante, ex vicepresidente de la República, y también está conmigo Humberto Sáenz, director del Centro de Estudios Jurídicos. Caballeros, bienvenidos a República. Muchas gracias. Es un gusto colaborarte. Gracias por estar conmigo esta mañana y estamos muy temprano, pero tenemos diferentes temas que desarrollar. Estoy seguro que nuestra audiencia estará a la expectativa de sus posicionamientos y análisis sobre estos casos. Y en particular empecemos con esto, el estado del caso Mauricio Funes. Doctor Hernández Valiente, lo que conocemos hasta el momento es que el Juzgado Quinto de Paz notificó a finales de la semana pasada a la oficina de Interpol en el país que inicie los trámites respecto a la difusión roja de las personas que han sido acusadas por la Fiscalía General de la República ante un presunto desvío de fondos públicos. Y para que lo pueda tener un poco claro nuestra audiencia y lo pueda conocer al respecto, doctor Hernández Valiente, ¿qué procedimientos marcan la difusión roja y al hacerlas cuáles son las actividades correspondientes de las instancias tanto en El Salvador como en Nicaragua? Bien, ahí tenemos 2 temas. Uno es la extradición para una persona que tiene el asilo político y la otra es la difusión roja de la Interpol, la Policía Internacional, que se libra después de que hay una orden de captura en un país. El juez notifica a Interpol, Interpol localiza, ubica a la persona, avisa de su ubicación y entonces pide al Estado donde se encuentra, informa de la difusión roja y pide, digo yo, porque en este caso tiene que pedirlo a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, que le levante el asilo político. No puede Interpol capturar a un asilado político. Ahí tenemos un nivel de dificultad. Aunque sea fraudulento el asilo político de acuerdo con nuestra visión, aunque sea fraudulento de parte de Ortega y del gobierno de Nicaragua, porque no hay razones de índole política para haber brindado el asilo, el hecho es que lo tiene. Entonces, no sabemos si el gobierno de Nicaragua lo va a entregar o no. Ese es un aspecto, ya hablaremos particularmente sobre la condición del asilo y el tema de la extradición, y también quiero consultarle sobre esto, doctor Borgo Bustamante. Para eso quiero pedir a producción que nos puedan poner en pantalla una infografía que trabajó el diario El Mundo para este caso en particular y que nos permite ejemplificar, nos permite mostrar de manera más minuciosa el camino para la extradición. Lo primero, la Fiscalía General de la República deberá presentar en la Corte Suprema de Justicia la solicitud formal de extradición el expresidente Funes, su compañera de vida y sus hijos. El segundo paso, la Corte Suprema de Justicia deberá asignar a uno de los 15 juzgados de paz de San Salvador para que dé trámite a la petición de extradición solicitada por el Ministerio Público. Esa es como la segunda parte en este caso. El tercer elemento es el juez de paz designado deberá presentar el anteproyecto de solicitud de extradición a la Corte Suprema de Justicia para que sea sometido a aprobación de Corte Plena. Ese es el tercer paso que según describe esta infografía realizada por el diario El Mundo. El siguiente paso es, si Corte Plena avala pedir la extradición, deberá enviar la solicitud al Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador, como el cuarto aspecto vinculado en esta infografía.
Y el último paso, el Ministerio de Justicia y Seguridad, al recibir la solicitud, le enviaría al Ministerio de Relaciones Exteriores para que este, vía Embajada de El Salvador en Nicaragua, pues lo tramite ante su homólogo, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, para que se pueda decidir si se revoca el asilo político o lo mantiene. El Salvador deberá demostrar a las autoridades si este procedimiento aplica. Entonces, en función de esa infografía, de esos 5 pasos que elaboró el diario El Mundo y que nosotros presentamos acá, me gustaría tener su reacción sobre esto. Particularmente hay un rol, y lo mencionaba en su primera intervención el doctor Hernández Valiente, que tiene la Corte Suprema de Justicia con esto. Y esto también hay antecedentes de otros casos en procesos de extradición que se lo solicita a El Salvador o que El Salvador lo solicita a otros estados. Y el punto es, ¿qué aspectos hay que analizar o observar del trabajo cuando esto llegue a la Corte Suprema de Justicia? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme, y a la audiencia también les deseo que puedan disfrutar de esta mañana. Definitivamente a mí lo de la extradición me llama bastante la atención, porque recuerdo perfectamente que en tiempo del presidente Saca se firmó un tratado de extradición en Centroamérica y República Dominicana, que por cierto está firmada por la entonces vicepresidenta, la Ana Vilma Albanés. Y ese tratado de extradición, que tiene otra parte, pero en relación a la extradición, tiene una serie de conceptos de autoridad central y muchos otros aspectos. Desafortunadamente yo estuve buscando el día de ayer en el diario oficial la aprobación de ese tratado, y me enteré porque casualmente no existía ninguna aprobación de El Salvador. Parece ser que ahorita leí en algunas noticias de que está tratando de que se ratifique ese tratado. Ha sido suscrito, más no ratificado. Exacto. Entonces, ese tratado parece ser que no es el aplicable para el caso Nicaragua-El Salvador. Sin embargo, déjenme comentar una situación muy interesante, y es que hace unos quizás 3-4 meses, invocando ese tratado con Guatemala, se decretó la detención de un guatemalteco que estaba en Guatemala por supuestos delitos cometidos aquí en El Salvador. Lo capturaron y recientemente, entiendo el mes pasado, otorgaron la extradición de este guatemalteco. No sé si lo hicieron conforme a ese tratado del cual no somos parte, o lo harían con base en alguna otra legislación propia de Guatemala. De manera que estoy en esa situación que me llama poderosamente la atención de que ese tratado no se haya ratificado, supuestamente para facilitar y regular el caso centroamericano y República Dominicana. En función de estas intervenciones, tanto del doctor Hernández Valiente como el doctor Borgo Bustamante, Humberto, me llama la atención este punto. En el escenario de la Corte Suprema de Justicia, como mirábamos en la infografía, tiene un rol importante sobre este proceso de extradición, pero ¿qué elementos o qué instrumentos jurídicos debe de considerar o aplicar para este proceso de dar un aval para la extradición y que luego ya entra en competencia de las cancillerías? El caso, bueno, está la Cancillería salvadoreña, que a través de su embajada, la Embajada de El Salvador en Nicaragua, tiene que hacer un procedimiento no solamente jurídico, diplomático, también administrativo, para que sus homólogos puedan operar esto. Ya hablaremos de la figura del asilo como tal, qué pasa en este caso, porque fue otorgado por el gobierno de Nicaragua, pero particularmente qué elementos o qué instrumentos jurídicos puede y debe de considerar cuando llegue este escenario ante la Corte Suprema de Justicia. A ver, en la Corte Suprema de Justicia, en esa etapa que tú describías utilizando la excelente infografía que hizo el diario El Mundo, lo que hay que señalar es que la Corte Suprema de Justicia debe limitarse a una revisión de aspectos meramente formales. La Corte Suprema de Justicia no entra a hacer valoraciones de fondo, o no debe pues entrar a hacer valoraciones de fondo sobre la petición que en su momento hará, o quizás ya hizo, la Fiscalía General de la República. Es simple y sencillamente el cumplimiento de los aspectos
formales en la petición realizada por la Fiscalía General de la República. Por lo que esperemos que, si la Fiscalía hace bien su trabajo y presenta esto adecuadamente, pues la Corte Suprema, independientemente sea esta conformación o sea una conformación posterior después del 15 de julio, esperemos que no haya absolutamente ningún inconveniente en que esa solicitud salga del Estado de El Salvador. Ahora bien, dentro del panorama internacional que evidentemente hay que considerar y sobre todo dentro de la normativa de carácter internacional que hay que considerar, yo sí quiero destacar, en efecto, esta convención que describió el doctor Enrique Borgo Bustamante no ha sido ratificada por El Salvador, pero sí existen dos cuerpos normativos que son suficientes como para dar trámite a esta petición. Tanto El Salvador como Nicaragua son suscriptores desde hace mucho tiempo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ese es un instrumento, y el segundo es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Son instrumentos muy parecidos, surgidos en un contexto muy similar, en donde los estados simple y sencillamente dicen: reconocemos que la corrupción es un fenómeno que nos afecta a todos, que es un fenómeno global con consecuencias globales. Y ante ese fenómeno global con consecuencias globales vamos a establecer un mecanismo de colaboración internacional que nos permita perseguir y sancionar la corrupción independientemente en donde ésta se haya generado. Y es por esto que surgen estas dos convenciones internacionales como una reacción a esa iniciativa de los estados de colaborarse entre sí para combatir la corrupción. Lo interesante es que estos dos tratados, los dos así lo dicen, establecen que esos son cuerpos suficientes como para considerarse la plataforma jurídica necesaria para una extradición. Es decir, no se limitan a identificar los delitos de corrupción o las sanciones o los compromisos internacionales asumidos por el Estado, los estados, para sancionar los delitos relacionados con corrupción, sino que establecen un apartado de extradición y hacen alusión a incluso quiénes van a ser las autoridades competentes para manejar solicitudes de extradición ante delitos vinculados con corrupción. Y hace un catálogo, cada uno de los tratados hace un catálogo de cuáles son los delitos que quedan bajo el alcance de cada una de estas convenciones internacionales. Y no tengo ninguna duda que en los delitos que se le imputan al expresidente Funes, pues están justamente dentro de los alcances de ambas convenciones. Con lo cual, a pesar de que no existe ratificado este otro tratado al que se refería el doctor Borgo, los cuerpos normativos que ya existen y que sí están ratificados, tanto por El Salvador como por Nicaragua, son más que suficientes como para proceder a hacer una solicitud a través de los canales jurídicos y diplomáticos correspondientes. Perfecto. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco de la condición jurídica de Mauricio Funes y sus familiares que se encuentran en Nicaragua, particularmente bajo la categoría de asilo, y qué implicaciones tiene porque se ha sido otorgado por un Estado, en este caso a través del gobierno de Nicaragua, qué implicaciones tiene si ese gobierno puede quitar esta categoría y bajo qué condiciones podría ocurrir, o bajo el marco, como describía Humberto, de convenciones internacionales se puede apelar a otra vía para solicitar la extradición de Mauricio Funes si este fuera el caso más adelante. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros. En República tenemos este panel de agenda judicial, diferentes temas que tienen que ver con asuntos jurídicos técnicos. Estamos hablando del caso Mauricio Funes ante presunto desvío de fondos públicos. Me acompañan René Hernández Valiente, Enrique Borgo Bustamante y Humberto Sáenz. Uno de los aspectos entonces, doctor Hernández Valiente, es: en el caso de Mauricio Funes, Ada Michelle Guzmán y los hijos de Mauricio Funes tienen la categoría de asilados políticos. Así lo publicó la Gaceta Oficial en Nicaragua cuando se hizo esta solicitud a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La pregunta acá es, en este momento, ¿cómo queda su condición jurídica o cuando se emitiese la difusión roja y viene ya el proceso que se describió en el bloque anterior de una extradición? En este caso, ¿cómo quedaría su condición jurídica ante él y sus allegados que están en Nicaragua son asilados políticos? Pero si en el caso de El Salvador el proceso se va desarrollando de la manera como se describió en infografía, esto va a llegar a una etapa de la Corte Suprema de Justicia. Humberto señala que es un procedimiento nada más y verificar un aspecto más procedimental para llevar el proceso ante las cancillerías y solicitar ya hacer efectiva la extradición. ¿Cómo queda su condición jurídica? Bien, vamos a ver, el asilo político
es una institución respaldada por razones que tiene que haber detrás de una solicitud. Yo no sabía que la Cancillería salvadoreña lo había solicitado. Creo que hay un error. No hemos conocido que lo haya solicitado. El asilo lo solicitó Funes directamente en Nicaragua. Sí. Hasta ahí conocía yo. Entonces, y ese es el derecho que tiene toda persona cuando hay razones de persecución política, militar, religiosa, social, y se acabó. No hay otra razón más en el asilo político. El asilo de Mauricio Funes tenía que haber estado fundamentada la solicitud de él, o por lo menos expresado así, que era perseguido político. En el momento en que lo hizo, él no estaba siendo procesado todavía más que por el enriquecimiento ilícito en donde fue condenado civilmente. No había una persecución penal, no se había destapado todavía la olla, digámoslo así, de la cantidad de millones que están en la acusación de la Fiscalía más reciente contra él y contra todo el grupo, contra toda esa red de gobierno que va a ser más grande, creo yo, de lo que parece todavía. Entonces, la valoración que tendría que hacerse ahora, pero hay que tomar en cuenta el gobierno de Nicaragua. Si el gobierno de Nicaragua dice no lo entrego, es asilado político, hasta ahí se puede llegar. Si Ortega lo va a entregar o no, todos pensamos que Ortega no necesita más problemas y menos problemas ajenos, pero en el fondo también ha demostrado que tiene una piel de lagarto. Entonces, si a él no le va a importar conservar a Funes ahí, lo haga. La valoración que se debe hacer es si el asilo político está mal fundamentado. ¿Prevalece la extradición? Sí. Yo opino que sí. Pero para eso hay que contar con la voluntad del gobierno de Nicaragua. El análisis jurídico nos indica que desde el momento en que se evidencia una persecución penal por una figura delictiva, por violaciones a la ley y la Constitución salvadoreña, entonces ya no cabe un asilo político. Esa es la apreciación jurídica que podemos hacer nosotros tres unánimemente, pero en todo caso hay que contar con la voluntad del gobierno de Nicaragua. Déjeme decirle una cosa más. Además de los instrumentos internacionales que Humberto ha señalado e identificado que son instrumentos contra la corrupción que se le aplicaría en el caso Funes, definitivamente sí. Hay otra figura que no hemos tomado en cuenta y no hemos hablado de ella, y son los Estados Unidos de América. Hay una evidencia que la Fiscalía ha presentado de sociedades e inmuebles comprados dentro del territorio de los Estados Unidos, que son, a juicio de la Fiscalía hasta este momento, constitutivos de lavado de dinero. ¿Por qué lavado de dinero? Porque se compraron con fondos ilícitos, con fondos del Estado, con fondos del pueblo salvadoreño, se compraron esos inmuebles en los Estados Unidos. Ahí sí hay una figura de lavado, que los Estados Unidos podrían pedir también la extradición de Funes por lavado de dinero en su territorio. Esta es una figura que, es decir, son una más que está como presionando la presencia e identifica como una presencia y un asilo, no digamos ilícito, sino inmoral, que está dando el gobierno de Nicaragua a Mauricio Funes. Hay un asunto en su intervención, y hacía la mención, doctor Hernández Valiente, fue la resolución ministerial de la Cancillería nicaragüense, y ahí mencionan algo en la publicación que hizo en la Gaceta Oficial, porque fue quien lo otorgó de la institución gubernamental a través de la cual se publica esto, es que el Estado es nicaragüense, respetuoso y cumplidor de los convenios del asilo. Entonces, queda un poco esta discusión también, cómo se podría jurídicamente
contrarrestar la noción de asilo político, porque en el caso de El Salvador hay una acusación penal hacia Mauricio Funes y sus allegados por el supuesto desvío de fondos públicos y lavado de dinero de activos. El punto es cómo se puede argumentar y justificar jurídica y técnicamente que la categoría de asilo no aplicaría en función de, a pesar de que se lo dio el gobierno nicaragüense, pero en el caso de El Salvador, y usted menciona también que puede intervenir eventualmente ante un marco de hechos en el caso de los Estados Unidos, cómo estos elementos podrían intervenir y contrarrestar, por utilizar un término, la noción de asilo político. Sin la voluntad del gobierno de Nicaragua no se puede. Definitivamente no se puede. Entonces estamos ante una especie de quijotada, si se quiere. Estamos hablando en vano de una situación que no va a poder funcionar, no se sabe, pero de todas maneras, sí son elementos que presionan deberían de intimidar o intimar al gobierno de Nicaragua para que lo piense dos veces. Sí, a pesar de que se le demuestra que ya no hay persecución política, sino que es una persecución judicial de índole penal, por lavado, por malversación, por peculado, por toda la razón, y que es un proceso en donde él se puede defender. Porque los procesos judiciales, desde el momento en que se inician, no significan que el acusado sea culpable, ¿no? Ahí opera la presunción de inocencia. Y le está operando a Mauricio Funes. Lo que constituye esto es una invitación, una exigencia que le dice: hey, venga, preséntese al proceso y demuestre su inocencia aquí. Si usted está allá es porque algo también teme de que se le pruebe. Hasta ahora ha dicho él que no le han probado nada, pero ¿por qué no se presenta al proceso como ha ocurrido en muchas casos? Como le hizo el expresidente Flores, ¿no? Como lo han hecho mucha gente. Es decir, en el caso Saca vimos a Charlet que se presentó, y bueno, ahora eso la justicia ya no es la culebra que pica solo al pie del descalzo, como se decía muchas veces, ¿no? Que ya tiene alguna eficacia mayor que la que tenía antes y se vuelve mucho más confiable. Él debería de venir a presentarse al proceso para justificar su inocencia. Hay un asunto que ha mencionado el doctor Hernández Valiente y se lo consulto, doctor Borgo Bustamante. En el fondo, entonces, esto se podría restringir a un proceso de decisión y de voluntad política del gobierno nicaragüense. El asunto ya sobrepasa, aunque es relevante, el análisis técnico-jurídico, pero lleva a una instancia más política también. Entonces, ¿qué elementos se deben de tener en consideración ante esa composición más política de la toma de decisiones ante el caso de Mauricio Funes y también las circunstancias políticas que están en este momento dándose en Nicaragua? Yo siento que desafortunadamente nos hemos fanatizado por la política, que definitivamente ya cualquier análisis tenemos la incidencia política que afecta a nuestras posiciones. Definitivamente yo hice un análisis así somero, de decir que ante un juicio civil el asilo político ni ningún asilo cabe, porque no tiene en riesgo la libertad de la persona que está definitivamente pidiendo el asilo. Todos los países en realidad lo que tratan de defender a sus nacionales de cualquier actividad penal que puedan tener en otros países. Y los asilos están fundamentados en esa idea. Cuando nosotros vemos que por una supuesta demanda civil o reclamo civil al expresidente Funes se le da asilo político, estamos en una incongruencia absoluta. Asilo político por una demanda civil. Si hubiera sido la de divorcio, a lo mejor también le dan asilo político. Si hubiera sido la herencia, tal vez le dan asilo político. Entonces, tenemos ese factor que es el realmente incidente en esa decisión. ¿Qué pensaríamos nosotros? Que, bueno, estando viendo ese error que han cometido, debían de revocar el asilo político. Y si quieren conceder asilo político por efecto de la demanda penal que tiene, el proceso que tienen en El Salvador, esa sería otra historia. Pero definitivamente, si somos realistas,
Y no va a decir, mire, revoco el asilo político de ti, le doy el otro, porque sería la contradicción más grotesca que pudiéramos ver. Entonces, en mi criterio y por la parte de la politización que vivimos, y más que todo la situación en Nicaragua, pues mi impresión es de que esa decisión no va a cambiar, que el asilo político se lo van a mantener. Para empezar, el asilo político, como digo, es un régimen para extranjeros. Mientras que el asilo que nosotros tenemos constitucionalmente y normalizado en los tratados es el asilo de los nacionales. Tanto así que, yo no sé en el caso de Nicaragua, pero siempre se pone muchas veces, o en muchas ocasiones he visto que tienen la excepción de que no se aplica a los nacionales. Nosotros lo tenemos. De manera que estos fenómenos que estamos viviendo, que la politización nos lleva a la fanatización. Y la fanatización realmente, así estamos viviendo en nuestros países, y Nicaragua no es la excepción, al contrario, quizás sea uno de los ejemplos de la fanatización, realmente inciden en la forma de tomar las decisiones. Yo francamente creo que fuera de la orden de captura internacional que pudiera haber, que ese es otro elemento que yo desconozco, quizás ese sería más fácil un camino en que nosotros hagamos valer ese derecho a procesar a nuestros salvadoreños en el país por la comisión de delitos. En este caso, por un delito de, como le han llamado, la gran estafa. De manera que siento que Nicaragua tiene una responsabilidad enorme, porque cualquier decisión que tome, una será contra lo que él quiere y la otra será con una realmente de una impresión universal de vergüenza de que actúen de esa forma. Antes de irme a la pausa, Humberto, me gustaría escucharte respecto a algunas declaraciones que brindó Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional, cuando se le consultó al respecto. Les quiero pedir a producción si nos pueden poner en pantalla estas declaraciones y en función de eso podemos tener la reacción de Humberto. Bien, dice de la siguiente manera: es muy prematuro hablar de todo esto todavía, pero en la mayoría de países el asilo es para personas que de verdad son perseguidos políticos, pero los delitos de corrupción y contra la hacienda pública no son considerados motivos de asilo. Entonces, vía internacional y diplomática se le puede hacer ver a Nicaragua que este asilo no ayuda al combate transnacional de la corrupción, pero hasta ahí hace falta estudiar el caso. Son declaraciones de Rodolfo González. Gustaría tener su reacción, Humberto. Sí, tres cosas a partir de eso que van en sintonía con lo que estaba diciendo hace un momento. Quizás que lo primero es distinguir, como en efecto se ha estado diciendo ahora, que una cosa son los delitos de carácter político y otra cosa muy distinta son los delitos de carácter común. Simplemente para mencionar algunos ejemplos, cuando hablamos de delitos políticos, estamos hablando de delitos que afectan el sistema constitucional, de delitos que afectan la seguridad del Estado, de delitos que afectan la organización de un Estado. Y había de ejemplo, también te menciono, por ejemplo, casos de rebelión, sedición, conspiración, traición, inteligencia contra Estado, provocación de guerra, revelación de secretos de Estado. Ese es el tipo de delitos de carácter político. Delitos relacionados con la corrupción no son delitos políticos, son delitos de carácter común. Cuando se otorga un asilo, que en efecto es una herramienta del derecho internacional, hay que reconocer que es una herramienta que el derecho prevé, que muchos estados reconocen, incluido el nuestro, es una herramienta que va en función de proteger a estas personas que han cometido este tipo de delitos para no ser extraditados. Pero en este caso en concreto no estamos hablando de eso. Y es aquí entonces donde surgen otros compromisos de carácter internacional. Porque hay que reconocer, digo, que el asilo es una herramienta internacional, pero hay que reconocer también que hay otros compromisos de carácter internacional. Nicaragua se ha comprometido con el Estado de El Salvador a colaborar en el combate a los delitos de corrupción. Tiene un compromiso internacional y eso tiene una consecuencia, por supuesto que hay un componente político, pero yo no quiero demeritar el componente jurídico que existe ahí. Hablemos de otros casos. Todos los estados se comprometen, hay convenciones internacionales que lo prevén, al respeto de los derechos humanos. Eso no es una carta de
buenas intenciones, la suscripción de ese tipo de convenciones en materia de derechos humanos. Tenemos compromisos internacionales en materia de derechos laborales, tenemos compromisos internacionales en materia de derechos sociales. Los estados se comprometen en materia de derecho de medio ambiente, por ejemplo. Y eso se hace a través de tratados de carácter internacional que tienen un componente jurídico importante. Nadie dice, porque cualquier estado puede decir, yo desconozco los derechos humanos o yo no voy a cumplir con mis compromisos en materia de medio ambiente. Sí, hay un componente ahí político que siempre va a existir para que un estado desconozca los compromisos internacionales, pero lo que hay que entender es que ahí hay un incumplimiento. Si yo no cumplo con lo que dije en materia de medio ambiente, incumplo. Si yo no cumplo con lo que dije en materia de combate a la corrupción, incumplo. Y eso tiene una consecuencia. Y los tratados también prevén esas consecuencias. Tanto así que estas convenciones llegan a decir, mire, si uno de los estados no cumple con lo que se está comprometiendo aquí, podemos llegar a otras instancias, incluso prevén un mecanismo hasta de arbitraje, de una solución de las disputas entre estados a través de un arbitraje, que es un mecanismo normal entre los estados para dirimir sus diferencias. Bueno, hasta eso podríamos llegar en el evento que Nicaragua diga, yo, a pesar de que me comprometí internacionalmente a cumplir y ayudarle al Estado de El Salvador y a todos estos otros estados a combatir la corrupción, a pesar de eso, yo no lo quiero hacer, bueno, pues entonces hay un mecanismo, hay un remedio legal, jurídico, que está previsto ahí para tratar de dirimir esas diferencias. Solo antes de irme a la pausa, Humberto, has mencionado algo relevante que se puede ampliar un poquito más, pero te lo consulto, es, ante un escenario de incumplimiento, como lo has mencionado, se puede apelar a otras instancias dentro del marco internacional, dentro del marco de derecho internacional, que puede ser un arbitraje, lo voy a poner de esta manera, se puede ser una de las posibilidades, claro. Y cuando ocurre esto, eso puede llevar bastante tiempo, o sea, puede demorar algún tiempo porque la instancia de arbitraje o si aparecen organismos internacionales, interestatales ante esto, lleva un procedimiento, claro. Hay un tema de una serie de otras demandas de otros estados, entonces el factor tiempo también hay que considerarlo en eso. Sí, si llegamos hasta ese momento, porque llegar a esas instancias significa que el Estado de Nicaragua dijo, yo no voy a cumplir con lo que me comprometí en estas convenciones. A pesar de que yo dije que iba a colaborar, no voy a colaborar. Porque esa sería la posición del Estado de Nicaragua, se dice que no va a extraditar ante la recepción de una solicitud de extradición. Porque el asilo político no puede ser un obstáculo ante la persecución de delitos contra corrupción, según estas convenciones internacionales. Sí. Entonces, si el Estado de Nicaragua dice, yo no voy a colaborar, pues sí, ni modo, vamos a tener que ir a esas otras instancias que en efecto toman su tiempo, que no ocurren de la noche a la mañana. Ahora, el mecanismo más corto de todos es el que señalaba el doctor René Hernández Valiente, que venga el expresidente Funes y afronte la justicia aquí en El Salvador. Y ahí no nos tomamos mucho tiempo, más que el tiempo que se toma el vuelo de Nicaragua para acá. Ok, perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar me gustaría que hablemos del caso Funes, pero ya desde una perspectiva más doméstica. ¿Qué elementos implica para la Fiscalía General de la República el desarrollo y la presentación de evidencia en su requerimiento fiscal y cómo se llevar también el proceso a nivel judicial para comprobar o para presentar las suficientes pruebas que mencionen que hubo una materialización de peculado y lavado de dinero? Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre el caso Funes con René Hernández Valiente, Enrique Borgo Bustamante y Humberto Sáenz. Ahora hablemos, como lo mencionaba antes de irnos a la pausa, aspectos más de carácter doméstico, si lo podemos decir de esta manera, sobre el caso Mauricio Funes. Doctor Hernández Valiente, según la Fiscalía General de la República, a Mauricio Funes se le acusa, como hemos mencionado, como autor directo de delitos como peculado y lavado de dinero y activos. El expresidente alega que no hay pruebas que demuestren su involucramiento y él menciona que es un revanchismo político de la derecha. Son términos que él ha mencionado en diferentes espacios, particularmente el de Twitter, que es donde está muy activo y está publicando sus posiciones y opiniones al respecto, pero mi pregunta va en este sentido, más en el ámbito técnico-jurídico, doctor Hernández Valiente. ¿Cómo garantiza técnicamente ante un juzgado que la investigación y la prueba, la Fiscalía General de la República me refiero, esta prueba es robusta y suficiente para comprobar el peculado y el lavado de dinero? Estamos hablando de una cantidad de 351 millones de dólares. Bien, yo antes quisiera hacer una pequeña separación de la pregunta que acabas de hacer para comunicarle que para mí es un honor compartir este espacio televisivo con el doctor Borgo y el doctor Sáenz esta mañana, porque nuestra finalidad es precisamente lo que se hablaba en el momento de las noticias,
o del intermedio, estábamos hablando es que nuestra idea es orientar, y ahora estos casos adquieren por su relevancia una dimensión académica, entonces nosotros nos sentimos obligados a orientar. Yo me siento obligado a orientar, sobre todo cuando hay una dimensión internacional de una problemática que resulta ser un conflicto entre el derecho y la política. Entonces, a ver, ¿cuál prevalece? ¿Derecho o política? Pero fundamentalmente es esto, y esto ha sido una controversia en la historia de la humanidad, ¿no?, desde mucho tiempo. Pero cuando hablamos del sacrosanto institución del asilo, que es un ente internacional de protección ante la persecución que pueda tener alguien, en realidad, y vemos que en realidad es necesario analizarlo muy, muy a fondo, como lo hemos tratado de hacer esta mañana. Por eso digo que es un honor compartir este espacio. Diferente es cuando se ve venir una utilización perversa de un instrumento internacional. No nos podríamos, como salvadoreños, como país, quedar con los brazos cruzados. Sí, yo desconfío personalmente de que el presidente Sánchez Serén vaya a querer pescar mojándose los pies en un río tan turbulento como el que tendría que atravesar, porque fue el vicepresidente de Funes. Y además es el segundo gobierno de su partido. Entonces yo veo muy difícil la colaboración de este gobierno como para presionar al gobierno de Ortega. Dicho esto, cierro ese espacio de análisis para pasar al salvadoreño. Voy a quedar mal con usted, Carlos. Yo realmente soy enemigo de crear juicios paralelos a los que existen en el tribunal per se. Entonces, sí puedo referir que los delitos por los cuales la Fiscalía ha imputado o está imputando a toda esta gente son de peculado, de malversación, de apropiación, tiene falsedad. Es un cúmulo de delitos que se cometen desde el sector gubernamental cuando hay una apropiación de fondos del Estado. La sola desviación de fondos es malversación. Faltan todavía. Yo estoy sorprendido que en vez de entregar al ministro de Hacienda para que se lo juzgue por el desvío de fondos a Casa Presidencial, lo castiguen dándole la embajada en México. Solo en El Salvador se ve esa cosa. Entonces ahí sí estoy haciendo algunas críticas personales, pero no del proceso en sí. Lo que quiero decir es que todos los que estaban en el sector gubernamental y que tuvieron que ver con eso, deberían de estar siendo por lo menos procesados, interrogados, empezando por una pseudo secretaría de transparencia que hay en la Casa Presidencial. Digo pseudo secretaría porque transparente no ha tenido nunca nada. Es el ente más oscuro que hemos vivido los salvadoreños desde que subió este gobierno, en donde entiendo que la persona que lo dirige ni siquiera es salvadoreño, porque adquirió por matrimonio o de alguna manera la nacionalidad salvadoreña, pero es suramericano, creo que es paraguayo, uruguayo o algo así, ¿no? Y es el que nos cuida la transparencia y no se dio cuenta que ahí a la espalda de su escritorio, en la misma casa en que él trabaja, que es la Casa Presidencial, se había dado este fenómeno de delitos contra la hacienda pública en una dimensión de 300 millones. Es increíble, ¿no? Lo voy a y no, ¿sí? Diría que los salvadoreños jamás nos vamos a acostumbrar a que nos den atol con el dedo. Y que venga un extranjero a querernos dar atol con el dedo sin saber que es un atol, tampoco nos gusta. O sea, él debería estar siendo procesado porque es la garantía que se supone que tenemos detrás de los $6,000 que gana mensualmente. Lo voy a plantear de esta manera, doctor Hernández. Más grosero no puedo ser, pero se lo merece. Se lo merece los hechos evidentes de lo que estamos siendo víctimas todos los salvadoreños. Lo voy a plantear de esta manera. Y la razón de esa pregunta, ¿por qué se la formulé? Porque una de las menciones que aparece es, bueno,
para la Fiscalía General de la República es sustancial la comprobación de la presunción de estos delitos. Presuntamente se manifiesta que se cometieron, pero debe llevarlos ante instancia judicial para efectos de la discusión que teníamos en el primer bloque, si es para la lucha contra la corrupción, la lucha contra todo este tipo de prácticas que se dan en la administración pública, como para una Fiscalía General de la República debe dar prueba robusta, presentación de hechos, información y los datos suficientes para justificar esto. Si no, daría pauta a los argumentos y a los criterios que se mencionan de que esto es solo una manifestación o un despliegue o una puesta en escena del Ministerio Público respecto a algo, y también retomo el elemento del bloque anterior, para que se garantice lo que usted mencionaba, la presunción de inocencia también en el caso de Mauricio Funes. Por eso hacía la lógica de esta pregunta. Me gustaría tener un poco una reacción sobre ello. Voy a ser muy claro, es decir, el fiscal o la Fiscalía General de la República no puede presentar un caso en donde no tenga probabilidades razonables de obtener una condena, una acusa. Y si solo es subjetivo, como yo creo que, no puede acusar porque va a perder. Cuando yo digo probabilidades, estamos hablando de que trasciende el campo de las posibilidades para caer en el campo de las probabilidades, o mejor todavía, de la certeza de que va a evidenciar los hechos de que está acusando figuras delictivas a una persona, o a varias personas. Entonces, la Fiscalía se aguantó, digámoslo así, varios meses, porque esto tiene ya casi un año, ¿no? Sí. Sí, más. Desde los allanamientos de la casa de Funes, de la empresa de Miguel Menéndez, ya pasaron bastantes meses, en donde las 1000 y pico de cajas de evidencias que han presentado la Fiscalía adquieren legitimidad probatoria cuando sean evaluadas por el tribunal. Y cuando sean evaluadas por el tribunal, si yo no soy serio, si mi formalidad solo llega de superficial y lo que esté en las cajas es evidencia contundente, se puede obtener una condena. Esto es lo que la Fiscalía tiene que buscar. Que corre riesgos en algunos casos, sí, porque puede ser que el juez le diga: esta prueba no la acepto, esta prueba no es admisible, y como los medios de prueba están caminando en consonancia con la tecnología y la modernidad y las escuchas telefónicas, los videos, las computadoras, los registros contables, todo esto ha ido cambiando a la forma tradicional de evidenciar hechos. Antes, hace algún tiempo, la prueba por excelencia era la prueba testimonial. 2 testigos y te quedas hasta el jurado. Y un jurado. Entonces, ahora ya no, ya la prueba testimonial ha ido cediendo espacio a la prueba científica, a la prueba tecnológica, a alguna modernidad diferente. ¿Cuándo se había pensado que las escuchas telefónicas pudieran llevar a alguien a la cárcel? Y ahora sí, ya se toman en cuenta por los tribunales. Entonces, concluyo. Con evidencias suficientes, la Fiscalía tiene todo el derecho y la obligación de levantar una acusación. El asunto particular de este caso, doctor Borgo Bustamante, y le consulto, es el caso Funes, pero también está el caso Saca, y lo que lleva en discusión es la gestión de gastos reservados de la Presidencia de la República. Y esto pone una perspectiva más estructural en el asunto. Bajo la función de la lucha y el combate contra la corrupción, le consulto lo siguiente: ¿por qué considera usted, o bajo su análisis al respecto, por qué es necesario la investigación del uso de los gastos reservados en otras gestiones presidenciales? Para ser muy concretos, en la gestión de Francisco Flores y Armando Calderón Sol, particularmente por un tema estructural que ahora lo vemos con el caso de Mauricio Funes, pero también lo vemos con el caso Saca, que es un proceso judicial que está en desarrollo. Sí, me toca un tema de mucha importancia y que yo he vivido parte, porque, y voy a explicar por qué. A mi regreso de embajador de España en noviembre del año 2009, era el escándalo aquí de los 220 millones que Saca había movido entre todas las partidas del presupuesto que habían terminado en Casa Presidencial, no sé cuánto, pero eso era el decir. Y entonces en el 2010
el presupuesto del 2010 llevaba esa misma figura que venía desde el 2005, de que podían hacerse las transferencias sin pasar por la Asamblea y sin el proyecto que debía aprobar el Consejo de Ministros, que es el que tiene que manejar el presupuesto. Y así inicié el juicio de inconstitucionalidad de esas disposiciones que estaban en el presupuesto del año 2010, que terminó con una sentencia estableciendo de que era inconstitucional, pero en lo que salió esa sentencia votaron el presupuesto del 2011. Entonces el 2011 resulta que ya le habían incorporado los gastos imprevistos en una cantidad muy pequeña. Sí. Entonces el 2011 planteé nuevamente la inconstitucionalidad de las transferencias presupuestarias y de los gastos imprevistos. Debo decir que la sentencia de la sala volvió a ser de la inconstitucionalidad de las transferencias, pero los gastos imprevistos eran una cosa que no era trascendente, era mínima y no se toma en consideración. Y en el 2014 planteé nuevamente por el presupuesto del 2014 ya la inconstitucionalidad de los gastos imprevistos, porque ya se había suprimido las transferencias. Los gastos imprevistos resulta que eran una fórmula nueva, dijéramos así, en que le ponían a cualquier ministerio, al de Educación, al de Fuerza Armada, al de Defensa, al que quisiera, gastos imprevistos. Como que si le fueran a pagar más a los profesores o a los médicos o a los militares, cuando los gastos imprevistos es en la construcción de obras, donde se puede haber un rubro de gastos imprevistos por distintas razones, huelgas, aumentos de precios, etc. Y terminó eso en que los gastos imprevistos habían subido de primero 7 millones casi a 80 millones. Sí. Entonces, esa era la partida de gastos secretos, por así calificarlo, que movían los fondos. Y es más, no solo eso, sino que ponían otra partida mayor, por decir, construcción de una escuela, que no la hacían, y esos fondos excedentes los pasaban a gastos imprevistos. Y los gastos imprevistos terminaban en casa presidencial. Entonces, ese fenómeno de los gastos secretos no es un fenómeno nuevo, ni existe partida de gastos secretos, sino que esas son las maniobras sucias que han tenido los gobiernos para manejar los gastos secretos. Acá esto no es nuevo, esto viene de lo que yo tengo con uso de razón de algo relativo a esto, porque habían distintas partidas, y más que todo a las oficinas de inteligencia del Estado y algunos rubros que sí tienen razón de ser en un país, particularmente cuando tiene conflictos internacionales y demás. Sí. Pero acá se establecieron los gastos secretos o esos gastos discretos que en realidad no tenían la forma específica de poderlos controlar. Aquí el único que controlaba era el ministro de Hacienda. Sí. Y nadie más sabía qué es lo que pasaba, qué es lo que estaba diciendo el doctor Hernández Valiente, del ministro de Hacienda, que ahora es embajador. Entonces, ese tema realmente es un tema de honestidad, es un tema de fraude. Eso no es una partida normal ni como por el estilo. Le hacía esa pregunta, doctor Borgo Bustamante, por lo siguiente, porque la Presidencia de la República publicó un pequeño informe de gastos reservados y lo que deja en evidencia, por lo menos según estos datos, es que con el paso del tiempo estos gastos reservados fueron aumentando. Claro, tenemos la cifra de Mauricio Funes de 351 millones de dólares y de Elías Antonio Saca de 300 millones, son las cifras más altas, por lo menos de las últimas 5 gestiones presidenciales, pero en el caso también de Francisco Flores fueron 144 millones y la de Calderón Sol 58 millones. El asunto, y por qué hacía esta pregunta, es por qué es importante la indagación a través del Ministerio Público, de la Corte de Cuentas de la República, el Ministerio de Hacienda, de este manejo de eso, que puede ser justificado con inteligencia del Estado, pero la pregunta es si en el fondo
¿es para la inteligencia del Estado o se utiliza para gastos y beneficios personales particulares o para otro tipo de asuntos que no tienen nada que ver con la seguridad del país? No, yo estoy totalmente de acuerdo y claro con lo que dice, y por eso digo, esto ha sido una fórmula que con diferentes nombres ha venido. Yo me estaba refiriendo a quizás un régimen que hubo hace unos 50 años en que precisamente quien manejaba la partida o los gastos esos llamados secretos, resulta que le reclamó el presidente, pues no voy a decir quién, le reclamó al presidente que en qué era lo que estaba gastando, porque había gastado tanto. Entonces le dijo, pero hombre, esto es el servicio de inteligencia. ¿Cómo que el servicio de inteligencia? Sí, le dijo, son los orejas, le dijo. Entonces, ¿qué orejas? Le dijo, se lo quitó, ya no vas a manejar, esa partida la voy a manejar yo, punto. Y se fueron muchas orejas. Entonces, pero se seguían pagando. Entonces, este ha sido un mal que ha venido de muchísimos años, que ha ido creciendo, que ese es el problema, que en realidad se ha abusado, porque realmente antes los niveles de corrupción se veían a 3, 4, qué sé yo, y ahora los niveles de corrupción, cuando hablamos de exfuncionarios públicos, vemos que ya son pandillas, que ya son grupos, en realidad ya no son 1, 2, 3, sino que están repartidos por todos lados. Pero volviendo a su pregunta, ¿quién tiene la responsabilidad? La Corte de Cuentas de la República, después de que han pasado los 5 años de gobierno del presidente o del gobierno de quien sea en distintas actividades, va a hacer un análisis. ¿Por qué la Corte de Cuentas no lo hace anualmente? ¿Por qué no se hace ese control a través de la ley de probidad de esas declaraciones anuales del presidente o el diputado o el magistrado y sus familias, para tratar de llevar ese control? Y segundo lugar, no solo ese problema del control de esos gastos. Antes el Tribunal Superior de Cuentas tenía la intervención preventiva y había representación de lo que, y después se convirtió en Corte de Cuentas, en distintas entidades públicas que revisaban en la entidad pública el gasto que se estaba haciendo, y si no lo aprobaba la Corte de Cuentas no se hacía. Entonces todo eso se desfiguró, se le quitó, porque decían que era una interferencia en la administración pública de parte de quien solo tenía que ser contralor. Pero toda esta serie de fenómenos, la verdad es que para la mente humana, a mí no me lo pregunte, porque yo no tengo idea de cuántas otras miles de formas se pueden inventar. Si quita una cosa, le ponen otra. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escucharte, Humberto, sobre este tema que hemos estado discutiendo y abordar el tema del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El tiempo no nos va a dar para tal vez abordar otros puntos. Sí, interesante la discusión y la plática con ustedes, pero me gustaría incorporar también este tema para escucharles. Regresamos. Último bloque de la entrevista que estamos desarrollando esta mañana sobre la agenda judicial con René Hernández Valiente, Enrique Borgo Bustamante y Humberto Sáenz. Y Humberto, me gustaría escucharte, luego vamos a hablar un poco del proceso de elección de magistrados, que estamos en la recta final, pero antes escucharte sobre lo que discutíamos en el bloque anterior, por qué la relevancia de una investigación también del manejo de gastos reservados en las últimas 4 o 5 administraciones. Digamos, en el informe que publicó actualmente la Presidencia de la República, tienen los datos desde el año 94 hasta el momento, no se tiene de las gestiones anteriores, aunque también el Faro publicó en mayo del año pasado, y lo tituló así, los libros de la partida secreta, en donde se habla de una contabilidad paralela respecto a algunos datos y gestión de los fondos públicos que se hicieron en las presidencias de aquel momento. Estamos hablando desde el 94 hasta la gestión de Mauricio Funes. En ese caso, ¿por qué es relevante y para efectos de la transparencia, para que la sociedad civil lo conozca y para una cultura de la probidad, que se haga una indagación sobre todas estas gestiones, sobre el manejo de estos fondos?
Bueno, es relevante porque el Estado se maneja con los fondos de la ciudadanía, con los fondos que todos los ciudadanos, a través del pago de nuestros tributos, a través del pago de nuestros impuestos, entregamos al Estado o a las diferentes entidades de carácter público para que el Estado cumpla con sus atribuciones. Y por lo tanto, cuando el Estado, a través de un manejo como este, de la partida secreta o de gastos reservados, o como sea que se le quiera denominar, se aleja del cometido, de su objetivo, de la tarea que le ha sido asignada y utiliza estos fondos, distrae estos fondos para actividades que no son propias y sobre todo, y con mucho más problema, si utiliza esos fondos para enriquecimiento de los funcionarios de turno, bueno, pues ahí hay un problema que debe revisarse, que debe verificarse, que debe investigarse a profundidad y que por supuesto que si se encuentran culpables deben sancionarse con todo el rigor de la ley. Yo también comparto que ante la indignación que esto causa, porque causa indignación, causa molestia, causa sentimientos de impotencia incluso frente a este abuso que por años quizás hemos venido teniendo, han venido cometiendo los funcionarios en detrimento de los intereses ciudadanos, hay que siempre recordar que el principio de presunción de inocencia también les protege a estas personas. Y por eso es que es importante que la investigación que se está realizando por la Fiscalía General de la República sea una investigación muy exhaustiva, sea una investigación muy profunda, se auxilie no solo de las herramientas que ya conocemos que está utilizando, como es el otorgar el hacer uso de testigos criteriados, que está bien, que está protegido por la ley, que es un mecanismo que la ley misma establece en función de la investigación que debe desarrollar la Fiscalía, pero que demos avances significativos en otras áreas, en materias de prueba científica, en uso de tecnología, que también nos ayuden a determinar el cometimiento o no de estos delitos y que acudamos también a la colaboración internacional. De nuevo aquí cobran relevancia todos estos compromisos internacionales que existen en el combate a este tipo de delitos, porque también los estados, además de lo que ya estuvimos hablando del tema de extradición, también los estados han adquirido el compromiso de informar, de propiciar que estos delitos se investiguen en todo el mundo y que por lo tanto el estado sabe o debe saber que puede ir a cualquiera de los que han suscrito este tipo de convenciones y exigir información, requerir la colaboración de estos otros estados para poder combatir estos delitos. Lo que digo pues es que ojalá, yo creo que así es, pero ojalá que la Fiscalía esté realizando una labor de investigación adecuada, ojalá que la Fiscalía esté profundizando en el estudio de estos potenciales delitos y que los casos que va a ir a presentar o que ya está presentando sean casos robustos, sean casos sólidos, porque lo peor, tú lo insinuabas, pero lo peor que nos puede suceder es que la Fiscalía haya tomado la decisión de judicializar estos casos porque considera que existen evidencias suficientes y nos demos cuenta más adelante que eso no era así, porque la sensación de impunidad y las puertas hacia la corrupción que eso puede abrir serían incluso mucho mayores que antes si estos procesos fracasan o si se identifica que la Fiscalía no sustentó adecuadamente sus investigaciones. Yo creo que no es así y de verdad espero que ojalá eso no vaya a ocurrir, sin perjuicio, insisto, de respetar desde luego el principio de inocencia. Pero me quedo hasta ahí porque quiero que pasemos al otro tema que también nos interesa. Y justamente me restan pocos minutos, pero me gustaría tener una apreciación muy puntual de los tres sobre esto. Iniciaría contigo, Humberto, y algo muy puntual, porque ayer estuvo conmigo Guillermo Gallegos en este espacio de entrevista y le consultábamos sobre este proceso. Y él mencionó que esperan que la próxima semana ya se tomen decisiones para nombrar a los magistrados. 5 nuevos magistrados que llegarían a la Corte Suprema de Justicia, 4 a la Sala de lo Constitucional, no entiendo que a la Sala de lo Civil, pero la pregunta es acá, ¿una semana como un tiempo suficiente para deliberar o también deja otra pregunta al respecto? ¿O es que los partidos ya en paralelo ya tenían ciertos perfiles que iban potenciando en la medida que se van haciendo las entrevistas o cuando ya la lista ya estaba definida tanto desde el CNJ como el proceso de elección de la FEDAES? Porque ayer nos mencionaba Guillermo Gallegos que iban a hacer un esfuerzo para tomar decisiones la próxima semana y cumplir en los plazos establecidos en la ley. ¿Tu reacción sobre eso? Bueno, lo primero es que qué bueno que estén haciendo un esfuerzo, que quiero destacar primero lo positivo, qué bueno que estén haciendo un esfuerzo por elegir a tiempo, porque en algún momento ciertos diputados llegaron a insinuar que no importaba que se eligiera más allá del 15 de julio, porque si elegían bien, pues entonces estaban cumpliendo con el cometido. Y eso no es así, porque elegir bien significa elegir a los mejores, pero significa elegir a los mejores dentro de los tiempos previstos. Sí. No se elige bien si se elige después
de esos tiempos previstos. Así que eso me parece positivo. Ahora, es cierto que no ha quedado el espacio suficiente como para que las deliberaciones existan. Sobre todo, ojalá sea así y ojalá no sea cierto lo que parece que ha insinuado el diputado Handal de que las deliberaciones no van a ser públicas, ojalá no sea cierto, pero esas deliberaciones que creo que deberían ser públicas también deberían partir de un parámetro objetivo en donde los diputados califiquen adecuadamente las características técnicas, los conocimientos, la trayectoria, la experiencia docente o la experiencia judicial que hayan podido tener los candidatos. Esto es un tema sobre el que varios hemos venido insistiendo y les hemos venido pidiendo a los diputados que determinen cuáles son los elementos que van a analizar. Hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que están analizando, es decir, se hicieron 30 entrevistas y no sabemos qué es lo que buscaban en esas entrevistas, sobre todo porque muchas preguntas fueron repetidas, sobre todo porque hicieron 3 preguntas genéricas que no permitían conocer a cabalidad la trayectoria o el pensamiento jurídico de los candidatos, y eso creo que no está bien. Lo que digo es, terminamos ayer se terminó el proceso de entrevistas, pero no sabemos qué es lo que los diputados analizaron, porque nunca nos dijeron, a pesar de que adquirieron el compromiso de hacerlo, porque varios dijeron que lo iban a hacer, nunca nos dijeron cuáles eran los elementos que iban a estar analizando. A lo sumo, lo que surgió en una iniciativa de algunos ciudadanos ahí, de un grupo de jóvenes, a lo sumo, ante los cuestionamientos que se le hizo a un diputado, dijo, miren, vamos a evaluar 50% su hoja de vida, 50% la entrevista. Cosa que me parece demasiado vaga, demasiado ambigua, demasiado genérica, como para saber, ok, y dentro de la entrevista, ¿qué van a evaluar? Y dentro de la hoja de vida, ¿qué van a evaluar? ¿Cuánto peso le van a dar a alguien que ha ejercido la docencia? ¿Cuánto peso le van a dar a alguien que ha ejercido la judicatura? ¿Cuánto peso le van a dar a alguien que ha publicado obras, por ejemplo, en materia constitucional? ¿Qué peso le van a dar a alguien que tiene una maestría o un doctorado? Todo eso no lo sabemos porque no nos lo han querido decir. Y eso creo que no está bien dentro de este avance que se reconoce que ha tenido el proceso. Perfecto, me restan pocos minutos, pero quiero escucharle a ambos, doctor Borgo Bustamante y doctor Hernández Valen. Solo incorporo un elemento más. La semana pasada el diario El Mundo publicó una noticia en la cual mencionaba que algunos candidatos a magistrados habían tenido reuniones privadas con algunos partidos políticos, y las declaraciones que daban diferentes diputados de grupos parlamentarios era que esto siempre se ha hecho, y el hecho de que se reúnan no significa de que va a influir en la toma de decisiones. Lo incorporo solo como este elemento para escuchar y su apreciación sobre este proceso. Miren, en 1984 realmente, que fue la primera experiencia de elección de candidatos a magistrados, que votaron los 94 que votaron se votaron por los abogados. Realmente fue una elección que no terminó siendo pura, pero sí fue, el proceso sí fue bien limpio. En realidad no hubo ese tipo de propaganda, pero posteriormente empezamos a ver pancartas, empezamos a ver lugares donde regalaban hot dogs o regalaban otra comida. Entonces se empezó a politizar, y yo vuelvo con mi tema, en realidad la elección, y terminó en esas ocasiones en que fueron los partidos políticos quienes escogieron realmente, o los políticos en general, que escogieron a los magistrados. Con éxito, hay muchas de estas ocasiones, pero el proceso se ha venido realmente desmejorando. Ese es el problema que tenemos. Y ahorita tenemos un elemento vital, porque la Constitución es la columna vertebral del Estado de Derecho. Esa es lo que hay que defender antes que nada, la institucionalidad central de la columna que es precisamente la Constitución, es lo que nos debe a nosotros llevar adelante. Pero entonces realmente nuestra Constitución, que siempre la andamos en la mano, en realidad establece que es un Estado democrático, republicano, dividido en 3, ahora ya no son poderes, sino que son órganos del Estado, que tienen sus facultades independientes y que no pueden delegar. Y la delegación realmente ha sido combatida desde la Constitución de 1950, que lo pusieron, porque dicen que eso, si existe delegación, como hemos visto en algunos casos ahora,
es realmente lo que se está promoviendo es la dictadura, porque es la unión de distintos poderes en manos de una sola autoridad. Y eso es lo que se ha querido hacer con, precisamente, es el peligro que tenemos con la constituyente, perdón, con la elección de los magistrados de la Sala Constitucional, que debe de ser pura, debe de buscarse realmente quiénes son las personas honradas y de mayor capacidad, como dice la Constitución. Me restan 3 minutos para escuchar su intervención final, doctor Hernández Valiente. Bien, yo creo que estamos viviendo un momento de lo más interesante para la vida político-institucional de El Salvador, sí, cuando estamos a las puertas de que nuestros delegados, los diputados, elijan por mayoría calificada 56 votos, sí, a 4 magistrados que van a la Sala de lo Constitucional y uno que iría a cualquiera otra de las salas de la Corte, pero son 5 magistrados que serán electos. Y que todos tenemos la esperanza de que se elijan por idoneidad, por meritocracia, por experiencia y no por identificación política con los partidos políticos. Dicho esto, yo mismo considero que es difícil que no haya en alguna medida una especie de cuotismo en la elección. Entonces, nuestra esperanza es que las aspiraciones políticas de los partidos tengan como contrapeso para la decisión o como complemento para su decisión, y ojalá y pudieran conciliar intereses políticos con intereses nacionales, que no siempre son coincidentes, como para llevar a los mejores. ¿Cómo hacer que lleguen los mejores? A través de... Porque ya empezaron las negociaciones políticas. Sí. Yo ya escuché partidos políticos que dicen, yo voto por este, y otros que dicen, estos están descalificados políticamente. Entonces, yo pienso que ese nivel de dificultad que tienen los diputados es en donde están coincidiendo, porque son los decisores que tienen que tomar en cuenta lo que ya se hizo en el Consejo Nacional de la Judicatura y en FEDAES, en donde sí, aún gremialmente, institucionalmente en el Consejo, se buscó una evaluación, una ponderación de méritos para los candidatos, y se hizo una selección de candidatos con base en baremos técnicos, o sea, en mediciones cuantitativas, pero con técnica de evaluación que no se hizo en la Asamblea Legislativa ni en la subcomisión. Coincido con Humberto, y con esto termino, en que no sabemos cómo van a tomar en cuenta las entrevistas, que nos parecieron que es un adelanto porque fueron públicas y nos dieron oportunidad de participar a los ciudadanos con preguntas inclusive que respaldaron las entrevistas que ellos mismos hacían. Y esto nos pareció muy interesante porque en todo ese panel de diputados había un abogado que se retiró en el segundo día de entrevista y no volvió a llegar. Entonces era esencialmente un panel político. No había nada de respaldo de abogados que pudieran apoyar la entrevista como para poder ponderar. Entonces no ponderó esta subcomisión y le tira a la comisión política un paquete de resultados de entrevistas con una base que tiene que ser necesariamente solo política, y les deja a la comisión política el encargo, el peso de tomar esta decisión, con base en lo de la subcomisión y lo que venía de atrás. Quiero darles las gracias por haberme acompañado. Sé que el tiempo ha sido insuficiente, pero nos volveremos a encontrar para seguir analizando estos temas. René Hernández Valiente, Enrique Borgo Bustamante, Humberto Sáenz, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en República. Establecemos un enlace con Elena Calles para que nos comente cómo va el programa de Cúbole de este miércoles 4 de julio. Buen día, Elena.
Buenos días, Carlos. Buenos días a tus invitados y, por supuesto, a los fieles televidentes. Hemos llegado a la mitad de la semana, miércoles, ombliguito ya, 4 de julio, como si nada, el tiempo va volando y traemos, como todos los días, un gran contenido, la mejor programación. No puede faltar, adelantándoles parte de las secciones. A cocinar se ha dicho, y les traemos un platillo delicioso como muy buena opción para este día o también adelantando el fin de semana. Hablando de temas importantes, endometriosis, y nos estará acompañando, por supuesto, una doctora en ginecología para poder hablar sobre causas, tratamientos y esto y mucho más. Por supuesto, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11. Buenos días, Carlos. Excelente, Elena. Entonces, buen programa el de este miércoles. Muchísimas un saludo a toda la gracias. audiencia de QVL y éxitos para ustedes también. Gracias, igualmente. Reitero el agradecimiento, caballeros. Gracias por haber estado conmigo esta mañana y a ustedes. Será hasta mañana, 6:30 en República.